¿Le hace falta su boletín? Levante su manita. Y no sé quién, pero alguien muy amable les va a hacer llegar el boletín. Ahí ya se están organizando los hermanos. ¿Alguien más? ¿Su boletín? Levante su manita, hermano, para que lo vean. Amén. 2 semanas ya para el domingo de resurrección. ¿Estoy bien? ¿Hice bien mis cálculos? 2 semanas para el día 20 de abril. El 20 de abril tenemos resurrección y el 20 de abril tendremos bautismos. Amén. Bautismos. Es una alegría para la iglesia bautizar a personas nuevas. Sí tenemos candidatos. Hermana Laurita, ¿dónde está? Ya se fue. Ok, ella tiene el número, pero según me pasó el dato, ¿cuántos para bautizar? 4 para bautizar en este año, solo por la gracia de Cristo Jesús. Solo por la gracia de Jesucristo, hermanos, hemos bautizado cada domingo de resurrección. Cada domingo de resurrección hay 1, 2, 3, 7, 8, 4 en esta ocasión para obedecer al Señor. Amén. No es tarde. Si usted quiere obedecer al Señor, anótese cuanto antes. ¿Qué necesito, pastor? Requisitos, solamente 2: ser salvo y estar seguro de ello. Y usted puede bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bueno, vamos al sermón. Dice: 2 semanas antes de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, les propongo que reflexionemos sobre la oración modelo del Padre Nuestro. Ponga atención, oración modelo. ¿Sabe qué significa modelo? Un prototipo, una cosa que tú tienes para que te sirve para asegurar las cosas, te permite hacer los ajustes. Por decir, las modelo, las muchachas que son modelo, ellas más que modelar su cuerpo, modelan la ropa. La ropa es como que el estándar. Un modelo mecánico, un modelo físico, es decir, un modelo es un objeto, un artefacto o un estándar para poderlo seguir. El estándar es el que suple todas las necesidades. En el caso de los perros, hay perros que tienen un modelo estándar. Te dice cómo debe ser la raza. La altura del cuello, la cruz, te dice el ancho del lomo. Si tu perro se parece al modelo, al prototipo, al estándar, a lo correcto, entonces tu perro puede recibir un premio. ¿Sí saben eso? ¿De acuerdo? ¿Qué es una oración modelo entonces? No es para que la repitas, o sí, si quieres, pero el modelo significa que es el objetivo a seguir, que tu oración sea con los elementos de esta oración. Oiga, pastor, ¿y yo puedo repetir el Padre Nuestro? Sí, usted lo puede repetir, no hay problema. Pero entonces, repitiendo el Padre Nuestro determinado número de veces, ¿cumplo con el objetivo del Padre Nuestro? No, porque es una oración modelo. ¿Qué significa eso? Me da el estándar de cómo yo debo orar. Por eso dice la palabra: ustedes van a orar así. Así como tú me marcas como el modelo, con los elementos correctos. Creo que hay muchos pasajes muy importantes e interesantes que podemos analizar. Se me viene a la mente la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. También podríamos hacer un análisis reflexivo de los puntos más importantes del monte. O quizá voltear a ver los detalles de los sucesos de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, todos estos pasajes considero que la oración del Padre Nuestro nos enseña tan solo a orar. No nos enseña tan solo a orar, a depender o a sujetarnos, sino también a entender nuestra perspectiva cultural del reino. Este domingo solamente analizaremos la primera parte, los versículos 9 y 10. Sin embargo, vamos a leerlo en Reina Valera 60. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Dice: 1, 2, 3. Que nadie se quede sin leer. 3. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Solo vamos a ver versículo 9 y versículo 10. ¿Sale? Lo vamos a segmentar. ¿Están conmigo? ¿Qué significa segmentar? Lo vamos a partir, lo vamos a detallar. Vea, primero la primera palabra, Padre. La primera palabra de la oración modelo en sí misma nos dice demasiadas cosas. Tratemos de ser breves y resumir por lo menos 3 cosas que nos revela la palabra Padre. Y usted dirá, pastor, ¿a poco la palabra Padre ya es muy profunda para analizar? Sí, vea. Primero, la palabra Padre nos enseña autoridad de parte de Dios. El hecho de que le llamemos Padre nos pone en situación de ¿qué? Y según el uso y costumbre de la época de Jesús, en donde fue exclamada esta palabra por primera vez, un hijo se sujetaba al padre. Sí, estoy bien, ¿verdad? Un hijo se sujetaba al padre de la manera más sublime que está establecido en la autoridad de Dios para nosotros. Cuando tú dices Padre, ¿dónde te pones? ¿En qué lugar te pones? Cuando tú dices Padre, Hijo. Y cuando tú dices Padre, pones su autoridad sobre ti, porque Él es tu autoridad, tu Padre. Ahora, es importante, lo vamos a ir desglosando, pero la palabra Padre en sí misma es muy profunda. La autoridad de Dios sobre ti. No puedes decir Padre nuestro y hacer lo que te pegue tu regaladísima gana. ¿Se entiende? ¿Por qué no? Porque hay de aquel que me diga Señor, Señor, y no hace lo que le mando. ¿Se acuerda de esa palabra? Ya me tienen harto, dice el Antiguo Testamento. Ya me tienen hasta la coronilla de la cabeza. Ya no los aguanto, no los soporto. ¿Se acuerda de ese pasaje bíblico? Isaías, ¿pero qué te hemos hecho? Detesto sus servicios, detesto sus cultos, me tienen hartas sus oraciones, y cuando pasan por las ofrendas no lo puedo resistir, y cuando se ponen a cantar, ¡ay, qué hastío! ¿Sí se acuerda de ese pasaje bíblico de Isaías? ¿Pero por qué? Porque sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando dices Padre, ay, gracias, amor. Gracias. Cuando tú dices Padre, te pones en esa posición. Cuidado. La palabra Padre te sujeta a su autoridad y te pone en el lugar de hijo. 2, identidad para nosotros, nuestra naturaleza. El hecho de que la primera palabra de esta oración modelo sea la palabra Padre, establece una identidad para nosotros porque habla de una misma naturaleza. De nuestra naturaleza espiritual. Ahora somos hijos de Dios, y eso no es que nos haga pequeños dioses, sino que nos ha dado una nueva naturaleza espiritual, fundamentados no tan solo en el soplo o hálito de vida del que nos habla el libro de Génesis, ¿se acuerda? Sino que esa nueva naturaleza, perdonado nuestros pecados por Jesús en la cruz del Calvario. La palabra Padre te da identidad. Pareciera muy obvio, pero es correcto. Mire, los perros tienen perritos, y los gatos, y las víboras, y los tiburones. ¿Ya entendió el concepto? Y cuando tú dices Padre, tú eres su hijo. Está hablando de una naturaleza, ¿se entiende? ¿Pero qué naturaleza? ¿Entonces soy un pequeño Dios? Como aquel predicador guatemalteco que dices, somos los pequeños Jehová. No, no te equivoques. Habla de una misma naturaleza humana, pero también divina. Ay, pastor, ¿entonces yo soy un pequeño Dios? No, habla de la naturaleza espiritual. No somos como el perro, no somos como el gato, no somos como el cotorro, porque somos la máxima creación de Dios. ¿Hasta ahí está entendido? Pero ahora, la Biblia habla de 2 Adanes, ¿sí o no? ¿Cuáles? El primer Adán y el postrer Adán.
Y dice la palabra del Señor, nosotros fuimos hechos como el postrer Adán por el pecado, pero venimos a ser como el primer Adán por la justificación en Cristo Jesús. Pastor, ya me perdí. ¿En la Biblia hay un Adán o dos? Uno, pero con dos naturalezas. Primero, antes de la caída, un primer Adán hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero el postrer Adán, el Adán pecado, el Adán en pecado, el Adán que trabaja para arar la tierra y que con su sudor le dará de comer a la gente, ese Adán es un Adán caído. ¿Me están siguiendo? Es un Adán caído. Y la Biblia dice que nosotros hemos venido a ser como el primer Adán. ¿A través de qué? De Jesucristo. Es una nueva naturaleza. Nada más con que digas Padre, habla de la autoridad de Dios sobre ti. Nada más con que digas Padre, habla de tu naturaleza espiritual. Ahora, 3, establece una relación. Padre establece una relación no tan solo de autoridad y sujeción, sino de ternura paterna de parte de Dios, todopoderoso hacia nosotros, quienes somos inmortales e imperfectos. Perdón, mortales e imperfectos. Ay, hermana, bueno, mortales e imperfectos. Aunque lo explico todavía, no lo puedo entender. Pero el creador del universo, quien no puede ser contenido por ningún pensamiento ni espacio, le plació por gracia tener una relación conmigo solo por amor. El hecho de que me permita llamarle Padre me hace sentir cercano a Él, me hace sentir protegido por Él. Pregunta, ¿cómo te hace sentir a ti, hermano? ¿Has considerado a Dios tan cerca como un padre? No pienses un padre periférico, sino piensa en un padre amoroso, como el descrito en las parábolas de Jesús, con tierna candidez. En ninguna de las mitologías antiguas encontramos la figura de un Dios Padre tan cercano y empático como Jehová Dios de los ejércitos. Eso no solo rompe estereotipos, sino que además nos pone en una posición privilegiada cerca de nuestro Dios como Padre. Oiga, pastor, pero Zeus era el Padre, pero Odín era el Padre. Sí, pero era un Padre periférico, un Padre lejano. Escuche, un Padre promiscuo, ¿no? ¿No bajaba y tenía relaciones sexuales con las mujeres y hacía semidioses? Oiga, pastor, entonces ¿eso es cierto? No, es mitología, ¿se entiende? Así lo describían ellos. Odín era perverso, Zeus era perverso, Huitzilopochtli quería guerra. En las culturas antiguas, ¿cuál Dios es Padre paterno cercano? Ninguno. No, mi comentario no va dirigido a que todos estos existen o existieron como una realidad, sino que mitológicamente no era posible. Pero tienes un Padre cercano, un Padre eterno, un Padre amoroso. ¿Cómo te hace sentir eso? Ahora, algunos de ustedes dirán, oiga, pastor, pero no le conviene decir que Dios es Padre. ¿Por qué? Porque mi papá era tremendo. Imagínense la referencia histórica que yo tengo de mi papá periférico, borracho, golpeador. Algunos tendrán esa experiencia, algunos otros no la tenemos. O Micha y Micha, después de Cristo Jesús fue diferente, ¿no es cierto? Dice, no, pero imagínense mi padre. Un día fui a evangelizar al Distrito Federal y bajé un puente y le compartí de Jesús a un hombre que estaba abajo del puente viviendo en estado de indefensión en la calle. Y yo le compartí el evangelio y le dije que Dios era su Padre. ¿Y qué cree que me dijo? No, para que me pegue otra vez como el otro. Yo dije, me está bromeando. Pero no, hay una relación directa entre tu experiencia de papá y cuando tú llamas a Padre. ¿Quién tuvo una mala experiencia con su jefecito? Ahora resulta que nadie. Ahí está. No, en buena onda. Ya lo perdonamos, ¿o no, hermano? Andamos en eso, pastor. Bueno, está bien. ¿Quién tuvo una mala experiencia con su papá? Ahí está. Las personas que tienen esa situación se les complica mentalmente hacer una ligadura con el Padre nuestro. ¿Cómo Padre? Bueno, pero no piensa en un Padre en términos humanos, terrenos, limitado, sino piensa en un Padre espiritual, eterno. Ahora la palabra nuestro. En esta segunda palabra también es muy profunda, pero resumiremos el contenido en estas 3 ideas. Número 1, empatía. La palabra empatía significa la capacidad de identificarse con alguien,
y compartir sus sentimientos. Como dijimos anteriormente, no tan solo es un Padre cercano, sino también, ¿qué, hermanos? Empático. Un Dios que, como dice la canción del Santiago Benavides, Dios también lloró. ¿Ya le escucharon esa canción? Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. ¿No la han escuchado? Escúchala. Dios también lloró. Dios también tuvo niños descarriados, dice la canción. Y cuando tú te pones a pensar, oye, sí es cierto, Dios también sufrió. No hay una situación que tú estés sufriendo que Dios no haya también pasado. Él es empático, significa que te entiende. Dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote por encima de nosotros, indolente, estoy parafraseando el texto, sino que no es un sumo sacerdote que nos entiende perfectamente en nuestras carencias. Padre nuestro, pertenencia. La palabra nuestro tiene innegablemente un sentido de pertenencia, no tan solo de Él hacia nosotros como su pueblo y su iglesia, como su manada pequeña, como su vid, sino también que Él nos pertenece a nosotros. Somos tan suyos como Él es nuestro. Ese sentido de pertenencia, de tenerlo con nosotros, se eleva en el nombre de Emanuel. ¿Qué significa? Se perfecciona en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? ¿Cómo te sientes al saber que Dios es tuyo? A ver, reacciones. ¿Cómo te sientes al saber que Dios es tuyo? Ay, pastor, no lo había pensado. No, sí, Él es tuyo. No es un cliché. Ay, Dios mío. No, te pasa el carro cerquita. Ay, Dios mío. No es ese cliché que dices de bote pronto. No, hey, Dios te pertenece. ¿Cómo te hace sentir eso? Ay, ¿tanto? Sí, Dios te pertenece. Padre nuestro. Pero además, comunidad o colectividad. La palabra nuestro es un adjetivo posesivo de primera persona. Nuestro involucra a otros en la comunidad de pertenencia. No estamos solos en esta aventura de fe. No caminamos solos con nuestras propias fuerzas. Hey, otros van con nosotros. Otros caminan a nuestro lado y tenemos el mismo Dios como Padre. Y tenemos también en pertenencia unos y otros. Somos la comunidad de Dios. Y lo que nos une, ¿qué crees? ¿Qué crees lo que nos une? Dios. Podríamos tener muchas cosas que nos separan y cosas que nos hacen diferentes unos y otros, pero ¿qué creen? Un solo Padre nos une y es suficiente para mantenernos en unidad. ¿Qué te separa de tu hermano? Me cae gordo, pastor. Está bien, se vale. ¿Qué más? No, pues es que él se peina para atrás y yo de lado. Ok, está bien. ¿Qué más? Es que a él le gusta una cosa y a mí me gusta otra. Y así puedes contar 1000 cosas que te separan de tu hermano, pero una te une. ¿Cuál? Padre nuestro. Somos hijos del mismo papá, espiritualmente hablando. Amén. No sé si queda clara la palabra Padre nuestro. Como que está profunda, ¿verdad? Y creo que todavía hicieron falta cosas, pero eso es el meollo principal. Padre nuestro. ¿Se imaginaba que decía tanto? A ver, hermanos, ¿se imaginaba usted que decía tanto cuando dice Padre nuestro? Autoridad de Dios, identidad para nosotros, establece una relación nuestro, empatía, pertenencia, comunidad. Pero está la siguiente frase, ¿cuál es? Que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Habla de un Dios fuera de nuestro alcance. Habla de un Dios que no es cercano, porque Él está ¿en dónde, hermanos? En los cielos. Pero las dos frases, que estás en los cielos y santificado sea tu nombre, van al mismo punto. Vea, estas dos frases las he colocado juntas porque desembocan en la misma idea que quiero compartir con ustedes. El hecho de que Dios esté en los cielos lo coloca ¿dónde? Por encima de nuestras aspiraciones. Entendemos que no es como nosotros. Aunque previamente le hayamos llamado Padre, acercándolo, y le hayamos llamado nuestro, apropiándonoslo, el hecho de que se haya descrito a Dios tan lejano como allá en los cielos nos coloca en una posición muy controversial. Aunque primero entendimos que está cercano y tiene empatía con nosotros, eso no debe, ¿qué, hermanos?
¿Alguien se ha confundido? Mi tía le decía, Chuchito. ¡Ay, Chuchito! A veces agarramos tanta confianza con Dios. Me gusta esa canción de Jesús Adrián Romero que dice, no es como yo, ¿se acuerda? Aunque se haya hecho hombre y me llame por mi nombre, no es como yo. Yo he cometido esa confianzudo, ¿me entiende? Ay, tú ya, ahora soy tu padre. ¿Se acuerda de ese comercial? Yo he sido confianzudo con Dios. ¿Quién más? Ay, no, yo nunca. Yo he sido confianzudo. ¿Sabe por qué? Se me olvida que es supremo. Se me olvida que es omnipotente. Se me olvida que mi vida está en sus manos y he sido grosero. ¿Alguien hace puente conmigo? La verdad. O sea, me quedo mucho con Padre Nuestro. Ay, Cuchito, ay, Padre Nuestro. Ay, bien cercano. Que estás en los cielos. Ay, santificado sea tu nombre. ¿A dónde lo pone? Hasta arriba. Oiga, paz, ya me confundió. O está aquí o está allá. Las dos. No te confundas. No te confundas. Necesitas medir la situación. También nos dice que santificado sea tu nombre. Eso significa que el nombre, la fama, la trayectoria, la naturaleza de Dios es que, hermanos, inmaculada. ¿Qué significa, pastor? Sin pecado alguno. Eso lo pone en una posición correcta para poder bendecirnos. Cuando platico con los muchachos del anexo, les expreso que hay un solo poder superior. Debo decirles una cosa. El paso número 2 de AA dice, llegamos a creer que solo un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Así introduce el concepto de divinidad el programa de AA. Debo decir una cosa, el programa de AA no es anticristiano. De hecho, el programa de AA está en la Biblia, de veras. Solo que está escrito o puesto en una expresión, en una narrativa para que todo mundo se acerque a Dios. En el primer paso no menciona a Dios, en el segundo paso lo menciona como poder superior, pero en el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, undécimo y duodécimo le llama a Dios. Y el desglose del segundo paso dice, de alguna manera todos los que buscamos un poder superior de pronto nos encontramos hablando de Dios. Y el segundo paso de AA habla de la sustitución. ¿Sabe qué significa eso? Esto que voy a decir ahora suena a herejía para usted, pero para una persona en adicciones no tanto. Escuche lo que se les enseña. ¿Cuál es tu Dios? No, pues cámbialo, no te sirve. ¿Cómo que no me sirve? Vamos a ponerlo a prueba. Tráete tu Santa Muerte, tráete tu San Judas, tráete tu Malverde, tráete a quien tú quieras, tráelo a San Martín de Porres, San Sebastián, tráelo. Y vamos a ponerlo a prueba. Si fuera poder superior, no estuvieras así. ¿Sí se entiende? Y entonces los confrontamos, incluso a los cristianos que caen al anexo, los confrontamos. ¿Quién es su Señor Jesucristo? Cámbialo, ese no sirve. Y les enseño, el concepto de Jesús que tú traes no es el correcto. ¿Se entendió? Porque si trajeras el concepto de Jesús correcto, no estuvieras aquí. Y es un golpe durísimo decirle a una persona que su Dios no sirve y que tiene que sustituirlo. Y hablan de esto, sustitúyelo por otro mejor. Y dice el grupo, si no tienes un Dios, nosotros como grupo podemos ser tu poder superior. Dices, pastor, ahí ya hay una herejía. Sí, en potencia, si se queda allí. Pero lo que significa es que tiene que ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a la revelación máxima que dice, ahora entiendo que tú no haces acepción de personas. Si a Pedro le pasó, hermano, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro vio levantarse los muertos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿sí o no? Y en el capítulo 10 dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando ya había visto todos los milagros, la fe de Pedro iba creciendo, ¿sí o no? ¿Y la suya? ¿A poco ya llegó a la máxima estatura de su fe? Si Pedro le batalló, hermano, perdón, ¿usted también le va a batallar? Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro y hablamos de que Él está en los cielos, necesitamos hacer conciencia de que está en una posición que Él puede salvar. Cuando platico con estos muchachos les digo, miren muchachos, solo hay un poder superior, pues así lo describe el programa de AA, pero también les digo que hay muchos poderes inferiores.
La mayoría de los poderes inferiores son esas caricaturas de dioses que describe el Salmo 115. ¿Quién se acuerda? Tienen ojos, pero no ven. Manos, pero no palpan. Pies, pero no andan. ¿Sí se acuerda? Boca y no hablan. Y sigue y dice, semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Pero Dios está en los cielos, es supremo. Cuando reflexionamos el Padre Nuestro, esta expresión de que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que estamos analizando, ahora deja bien en claro la superioridad y la santidad de Dios. Esto evita confundirnos y nos permite la certeza de quién es Él, y que a pesar de estar lejos, también, como ya vimos en las primeras dos palabras, está también muy cercano. ¿No es Dios así siempre, hermano? Cordero, dígalo, y león, alfa y omega, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿No es eso? ¿No juega muchas veces Dios con esos esquemas? ¿Sabes por qué? Porque Él es real en las dos dimensiones. Tan real y cercano como está contigo ahorita en este momento abrazándote, pero tan real que está sentado en los cielos y debes respetar. ¿Cuándo le faltas al respeto a alguien? ¿Cuándo le faltas al respeto a alguien? Cuando lo sientes a tu nivel. ¿Sí o no? Es peor cuando lo sientes por debajo de tu nivel, lo ninguneas, ¿sí o no? Lo sanjuaneas, ¿sí o no? Le dices hasta de lo que se va a morir porque él está abajo. Pero cuando está a la mitad, tiene cierto... Pero cuando está arriba no te atreves. El problema es que le hemos faltado el respeto. ¿A quién creen? Esto que voy a decir está muy tremendo, porque te sientes a la par de Él, o incluso por encima de Él. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Aquí junté otra vez dos expresiones. Permítanme, ya se está secando la garganta. Una vez más, he unificado dos frases, aunque podrían reflexionarse por separado, pero de la misma manera que ambas desembocan en la misma idea. La palabra clave para entender esta porción es la palabra, ¿qué, hermanos? Dígala, por favor. Cultura. La cultura es el conjunto de modos de vida, usos y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época de un grupo de personas delimitadas por el mismo tiempo y por el mismo espacio territorial. Eso es cultura. No sé si me entendieron. ¿Qué es cultura? Usos, costumbres, formas, modos, valores, principios de un grupo de personas en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Eso es cultura. La cultura purépecha, la cultura maya, la cultura inca. Tienes que establecer el tiempo de esa cultura para entender sus valores. La palabra cultura puede emplearse de muchas maneras y siempre caer dentro de una correcta manera de usar la palabra. Hoy quiero usar esa palabra de la cultura del reino. Es decir, hay una forma de hacer las cosas en el cielo. Hay un uso para cada cosa en el cielo. Hay principios del cielo, valores del cielo, perspectivas del cielo, criterios del cielo, modos del cielo, formas del cielo y modelos que dan identidad cultural a los que vivimos en el reino de Dios. No sé si fui claro con esa idea. ¿Sabes qué haces cuando evangelizas? ¿Sabes qué haces cuando oras? ¿Sabes qué haces cuando respetas el semáforo? ¿Sabes qué estás haciendo cuando respetas a las personas? Estableces la cultura del reino de Dios en la tierra. Esto está profundo. Si están conectados en el sermón ahorita, esto está muy profundo y es un hilo de pensamiento que podemos jalar y se va a venir una madeja gigante. Pero quiero ser concreto. Escucha. Cuando tú honras a los demás, cuando tú eres veraz, cuando tú cumples tus compromisos, cuando lo que dices lo respaldas, cuando oras, cuando vas a la iglesia,
cuando haces misión, cuando sirves, ¿sabes qué estás haciendo? Estableciendo la cultura del reino de Dios en la tierra. Estás transfiriendo los principios del reino. Porque déjenme decirles que vivir en el reino de Dios no tiene que ver con un espacio ni con una dimensión, sino con la cultura del reino en cada uno de nosotros. Dicen, me voy a ir al cielo. Les tengo noticias, ya estás ahí. Ay, se me acabaron los papeles. Me voy a ir al cielo. ¿Quién piensa que se va a ir al cielo? Yo pienso que me voy a ir al cielo. ¿Quién piensa que me voy al cielo? ¿Pero qué crees? Ya estás ahí. No sé si soy claro. ¿Cómo es que ya estás ahí, pastor? ¿Alguien? Todos pensamos que nos vamos a ir al cielo. ¿Pero qué crees? Ya estás ahí. ¿En qué sentido? Lo estás haciendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Cultura del reino. Tú ya estás en el cielo. Es más, ay, gracias, hermano. Se va a ir al cielo. Y sí, dice el hermano. Gracias, hermano. Ya estamos en el cielo. ¿No se siente en el cielo? A ver, ¿están aquí? ¿Quién, la neta, no se siente en el cielo? Ay, gracias, amor. Ahora resulta que todos se sienten en el cielo, pero no lo sabían antes de ese sermón. ¿Quién no se siente en el cielo? Yo a veces no me siento en el cielo. Y le voy a decir por qué. Porque no hemos traído toda la cultura del cielo a la tierra. Porque todavía mentimos. Todavía hacemos cosas aquí y eso no es del cielo. Eso es cultura terrenal, pagana, promiscua, salta para atrás. Así somos. Porque todavía tus pensamientos, dice, pastor, en mi defensa viví 40 años en la tierra. Apenas me acabo de hacer ciudadano del cielo. Apenas estoy adquiriendo la cultura del cielo. Y entonces digo, bueno, está bien, se llama inercia cultural. ¿Sí se escuchó? Dijo Ever, ya no extraño los taquitos. ¿No dijo así? Pero va a haber inercia cultural. ¿Qué cree? Los va a extrañar. ¿Y sabes en qué idioma piensa Ever? En español. ¿Y sabes que la cultura mexicana está tan dentro de sus entrañas que no puede dejar de ser mexicano, ni de hablar español, ni de comer chile? ¿Sabía eso? ¿Sabe por qué? Porque ya tiene la cultura intrínseca en su esencia del ser. Él siempre, dicen los misioneros transculturales a las personas que viven en otros países, dicen, siempre ten tu cachito de tu pueblo. Y hay misioneros que están en Rusia, en Senegal, en Tanzania, en otras partes, que tienen su bandera de México. Si se van al Necaxa, le van a la Chivas, le van a la América, le van a León. Siempre tienen ahí fotografías de mariachis, porque ¿sabes qué? Es como cuando se sienten sin identidad. ¿Sabes que eso pasa en los misioneros transculturales? Regresan a ese pedacito de su tierra y empiezan a hablar en su idioma y cantan canciones en su idioma, porque la mente necesita establecerse. Eso es la cultura. Pero les tengo noticias. Ustedes son la cultura del cielo. Son ciudadanos del cielo. Tienen un Padre celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Amén o no amén. Esa es la cultura del cielo. Lo voy a volver a leer y discúlpenme que lo repita, porque es un concepto muy profundo que no es fácil de entender. La cultura es el conjunto de modos de vida, usos y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en la época de un grupo de personas delimitadas por el mismo tiempo y el mismo espacio territorial. Escuche, la palabra cultura se puede emplear de muchas maneras y siempre caer dentro de una correcta manera de usar la palabra. Hoy quiero usar la palabra cultura del reino. Es decir, hay una forma de hacer las cosas en el cielo. Hay un uso para cada cosa en el cielo. Hay principios del cielo, perspectivas del cielo, criterios del cielo, modos del cielo, formas y modelos que dan identidad cultural a los que vivimos ya en el reino de Dios.
Porque déjenme decirles que vivir en el reino de Dios no tiene que ver con un espacio o una dimensión, sino con la cultura del reino en cada uno de nuestros asuntos. ¿Cómo resuelves tus asuntos, hermanos? ¿Como un buen leonés o como un ciudadano del cielo? ¿Cómo resuelves tus asuntos? En la vida no vale nada y véngase y sacas la guaparra. O como tamaulipeco atravesado. O como, ¿qué? ¿De dónde eres, hermano? ¿De Jalisco? ¿De Zacatecas? ¿Del Distrito Federal? ¿De Nuevo León? Ahí están los de Nuevo León, ¿dónde está la raza? ¿Cómo resuelves tus asuntos, hermano? ¿Cierto o no es cierto que hay una inercia cultural? Es que allá en mi pueblo le hacemos así. Allá en su pueblo, hermano, pero en el cielo, ¿cómo se hace? ¿Sí ya escucharon el grillito o no? ¿Cómo se hace en el cielo? Pastor, no sé. Entonces le falta cultura. No sé cómo se hace en el cielo. Les voy a regalar una pregunta. En inglés dicen, what will Jesus do? ¿Sabes qué significa? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este asunto? ¿Qué haría Jesús? Y ni siquiera tienes que ser un teólogo profundo para responder esa pregunta, porque ¿sabes qué? Él ha escrito su palabra en nuestros corazones. La próxima vez que tenga una disyuntiva moral, diga, a ver, párate. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se hace esto? En el cielo. Y lo vas a hacer correctamente. La cultura del reino de Dios no sé. La cultura del reino de Dios nos da barra, no. Nos da que, hermano, ver ahí. Bases, ya me acordé. La cultura del reino de Dios nos da bases, no barra. Nos da bases, límites y razones para vivir. Perdón por los errores de los dedos. La cultura del reino nos da bases, límites y razones para vivir. La Biblia está llena de la cultura del reino de Dios. ¿Quieres saber cómo se hacen las cosas en el cielo? Mira cómo actuó dentro de la voluntad de Dios cada uno de los héroes de Hebreos capítulo 11. ¿Tienes dudas de qué hacer y hasta dónde hacerlo? Mira cómo vivió Jesús y sus discípulos. ¿Sabes que estás diciendo en el Padre Nuestro esta frase? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sencillamente estás diciendo que tú, como habitante del reino de Dios y ciudadano del cielo, establecerás en tus hábitos, hechos, juicios y actitudes la forma en cómo se hace en el cielo, aquí en la tierra. Cuando oramos la oración modelo del Padre Nuestro, le estamos diciendo a Dios, cuenta conmigo para traer la cultura del reino a mi casa, la cultura del reino a mi trabajo, la cultura del reino a mis negocios, la cultura del reino a mi ciudad, la cultura del reino a mi privacidad, la cultura del reino a mi sexualidad, la cultura del reino a todos mis asuntos, a todos mis quehaceres, en todos mis tratos y en todo lo que hago y en lo que participo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. En los primeros 2 versículos del Padre Nuestro tienen todavía muchísimas más riquezas de las que he podido describir aquí. Pero me gustaría que no tan solo los memorizáramos o los repitiéramos, sino que también los practicáramos en conciencia de lo que Dios nos dejó en esta oración modelo. Pregunta para reflexionar número 1. ¿Qué acciones concretas puedes hacer en tu diario vivir? No tan solo para orar el Padre Nuestro, sino para vivir el Padre Nuestro. 2. ¿Qué nuevos argumentos puedes compartir con otros de tu familia o amigos que se han limitado solo a memorizar y a rezar el Padre Nuestro? ¿Cómo has establecido la cultura del reino de Dios en todos tus asuntos? ¿Y harás algún cambio de ahora en adelante para establecer el reino de Dios? ¿Se pueden llevar estas preguntas, hermanos, y analizarlas? Yo sé que a lo mejor en familia se quedan después de comer, se llama sobremesa, ¿sí? ¿Por qué no sacan unas de estas preguntas en la sobremesa? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por la cena del Señor. Gracias por tu obra en nuestros corazones. Enséñanos a vivir en la cultura del reino. En el nombre de Jesús. Amén.